Mucho hablamos de polarización política, la más de las veces encendiendo alertas, preocupados por la tónica de la discusión en redes o la agresividad que a veces muestran políticos en sus declaraciones cruzadas. No nos sorprende que ocurra en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos, pero cuando lo vemos acá, en nuestra penillanura levemente ondulada, que se precia de una tradición de consensos, sí. Hoy les proponemos ir más allá de esa percepción. El politólogo argentino Iván Juliáquer está preparando la publicación Acá nos conocemos todos. Diligencia política, debate público y polarización política en Uruguay, que edita la organización Friedrich Ebert. Juliáquer ya había publicado el año pasado un estudio sobre las redes sociales de los principales dirigentes políticos, donde se veía esa división clara en dos bloques, la coalición multicolor y el Frente Amplio. Pero se hacían salvedades, que en redes cobran protagonismo las figuras que más buscan ir al choque, pero eso no significa que sus visiones sean generalizadas o que en nuestro país los medios aparecen más como actores de equilibrio que de polarización. En esta segunda instancia, la investigación salió del mundo digital y fue directo a buscar la palabra de los protagonistas. Se basa en una treintena de entrevistas con dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, donde buscó conocer las actitudes y posicionamientos que legisladores, ministros y presidentes de los partidos tienen en distintos temas. ¿Qué encontró entonces? ¿Hay diferencias irreconciliables? ¿Se han profundizado las diferencias? Y en forma contraintuitiva, ¿puede ser un problema que no exista polarización? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con Iván Juliáquer, que está acá en Montevideo. Iván, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto recibirte. Bueno, muchísimas gracias por recibirme y bueno, muy contento aparte de estar acá en un programa de esta historia. Siendo vos tú argentino, ¿por qué el interés por estudiar Uruguay? ¿O desde cuándo? Bueno, en realidad empecé a estudiar Uruguay hace 11, 12 años, cuando, bueno, ya trabajando en temas de ciencia política y comunicación, pensando en un momento donde los gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina decían, bueno, mi principal oposición son los medios, y eso pasó en distintos países, y yo comparé Bolivia, Uruguay y Argentina, y estamos tan cerca y a la vez hay cosas tan distintas entre Argentina y Uruguay que me parecía que estudiando Uruguay, entendía mucho más de Uruguay, pero también mucho más de Argentina, y creo que al revés también, cuando uno mira más Argentina, que sé que también hay mucha gente en Uruguay que a veces consume más medios argentinos, también hay mucha cosa que se ve desde acá, de Argentina, que también seguramente reafirma o permite comparar una perspectiva con otra. Hablemos, si te parece, de la polarización en sí. A ver, antes de entrar en el estudio ahora puntual, porque es un aspecto que vos has estudiado mucho. Primero, ¿desde cuándo se utiliza el término polarización? Porque ahora lo tenemos como instalado, como naturalizado, y una vez piensa, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hoy ha cobrado tanto peso y por qué hablamos tanto de polarización en relación a lo que fue otras veces las diferencias políticas, ¿no? Sí, claro. Bueno, en principio la polarización como tema en la ciencia política ha venido siendo estudiada por lo menos hace 50 años, como fenómeno, pero es cierto que en los últimos 8 o 9 años, diría desde que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, apareció como un tema central de la agenda de estudios y de debate público en todos lados, con esto que vos bien marcabas, o sea, hubo momentos de mucha polarización, hubo momentos donde no había democracia en la mayor parte de los países, en América Latina, pero también podemos decir que desde el regreso de las democracias en América Latina no llegamos a tener sociedades tan polarizadas como ahora, si solo nos focalizáramos en América Latina. Y en ese marco también una pregunta es sobre el uso de las redes sociales, que cambiaron un poco la escena pública, o un montón, la transformaron radicalmente, y ahí, si hace 15 años muchos decían, las redes sociales van a democratizar el espacio público, todos van a poder hablar, y entonces eso nos va a hacer ser sociedades más democráticas, hace un tiempo que varios están preguntando, ¿el funcionamiento de las redes sociales no son un problema para la democracia? ¿Por qué? Porque generan un extrañamiento respecto del otro, porque muchas redes lo que premian es radicalizarte, insultar al otro, descalificarlo, y porque si uno fuera a Twitter o X, como uno lo quiera llamar,
y dice, che, yo tengo un argumento, a ver, discutamos. ¿Vos qué opinás? Ahora esta es mi opinión. Digo, en general no funciona así. Sabemos que el que triunfa es el que es más efectista, genera más ruido. Y bueno, entonces, ¿cuánto de esa escena pública derrama hacia todo? Sí, capaz que en un principio se usaba así, ¿no? Como decir, tengo este tema para debatir, ¿no? Y se salía a buscar argumentos. Hoy en día sabes que no, que va a ser otra cosa, ¿no? La discusión allí en ese terreno va a ser por otro lado. Sí. A ver, pero hablemos, te decía, de algunos conceptos vinculados a la polarización. ¿No la ves como algo malo por sí, no? De por sí. No, por supuesto. La porque tendemos a cargarlo de mucho de negatividad. Sí. Suele ser a veces usado como, che, acá hay algo malo, ¿no? Claro. Nadie dice qué bueno. O sea, que nadie usa polarización como algo como si fuera algo bueno. Pero en general, digo, justamente hay algunos autores que empezaron a hablar de cómo en algunos países, como izquierdas y derechas ofrecían lo mismo, o supuestos partidos de izquierda y supuestos partidos de derecha, o de otras divisiones, no importa. Pero digo, como algunos partidos se volvían más o menos la misma opción con otra cara, también era un problema para la democracia y se hablaba casi de posdemocracia. Uh-huh. La democracia es la convivencia en la divergencia, ¿no? O sea, es gente que piensa distinto y que logra de alguna forma tramitar esas diferencias sin tirarse de los pelos, sin violencia política, sin llegar al extremo de la violencia discursiva. Por supuesto, nunca es tan fácil, siempre hay algunos ejemplos, pero el tema es cómo llevar eso y cómo también el electorado, la ciudadanía, los militantes, los que participan, los distintos sectores, se ubican en el panorama global de la política y dicen, bueno, estos proponen esto, estos proponen esto otro. Si todos proponen lo mismo, es un problema. Con lo cual, cierta idea de polarización puede funcionar e incluso cuando los ciudadanos y los actores creen que algo se está jugando y vale mucho la pena participar, también eso activa y hace que pueda haber una democracia más vital. Uh-huh. Al mismo tiempo, es un equilibrio, porque si eso lleva al extremo, y en realidad uno dice, bueno, si gobiernan los otros, esto no es democracia, esto no es legítimo, los otros son, no sé, cualquier tipo de la gama de insultos que uno pueda sumar. Cuando uno insulta al otro, después es muy difícil con el otro dialogar, ¿no? Entonces, en ese marco, cuando llega a ser una polarización extrema, severa, o usando un ejemplo o un término más de la autoayuda tóxica, bueno, que te iba se a preguntar usa bastante, porque tú lo polarización usas, ¿no? tóxica, bueno, ahí ya es más difícil, ¿no? Porque si el otro uno dice, este es un ladrón, digo, después es muy difícil sentarse a hablar y decir, bueno, a ver, hablemos con el ladrón. Digo, el ladrón fue lo más suave, pero digo, ahí para arriba hay un montón de cosas donde si el otro está deslegitimado, yo no lo considero como un par, que piensa distinto, que está equivocado incluso, bueno, es muy difícil. Ahí está, pero profundicemos en eso. A ver, ¿qué sería llegar a un grado de polarización tóxica? Ponele, ese ejemplo que decías. Bueno, ¿Qué más? Creo que... ¿O para dónde mirar? No, creo que, digo, ahí Uruguay es casi una isla en este momento. Digo, si uno mira Brasil o uno mira Argentina sobre todo, claramente es un debate público cortado, donde incluso si uno, por ejemplo, ya los medios y ya el propio periodismo, no por los periodistas, sino el periodismo como general, más allá de la voluntad individual de los periodistas, está dividido más por ideología política que por ideología profesional. Si uno mira un canal o mira otro, no parecieran estar haciendo el mismo trabajo los periodistas. ¿Por qué? Porque lo que organiza es la ideología política. Entonces, cuando todo el debate está dividido en dos partes, dos polos que circulan solo por ese espacio, no se chocan con lo otro, y cuando aparece lo otro es solo para insultarlo, cuando, no sé, acá digo, fue la tertulia. En la tertulia siempre hay posiciones distintas y gente que uno sabe que es más afín a ciertas ideas o a otras. Bueno, en Argentina esa imagen es casi imposible. En Argentina hoy sería más que contracultural, sería casi revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la polarización tóxica, pero me parece que hay algo que bueno, eso el emergente más claro es Milei, ¿no? O sea, que es un presidente que en muchas cosas cumple el prototipo de un troll. Digamos, el troll, digo, es alguien que todo debate que es inconveniente lo descalifica, deja tierra arrasada, no permite el intercambio de ideas y lo que hace es descalificar al otro para que el otro no tenga posibilidad de responder. Junto con eso, incluye un montón de datos que no son ciertos. Ahora, todo eso suponíamos que eran cuentas pagas que alguien estaba usando en favor de su... No, acá se construyó un movimiento político fuerte en Argentina con mucha raigambre social, o sea, no por eso
no digo que no tenga raigambre social ni importancia política, pero digo, es un tipo de debate donde los trolls son los premiados y donde en realidad descalificar al otro es lo que más rinde. Insultar al otro, incluir al otro como una persona no legítima, ¿no? Digamos, él cuando ganó no dijo voy a gobernar para todos los argentinos, sino que dijo voy a gobernar para los argentinos de bien, ¿no? Digo, frases que en general, no están, por ejemplo, digo, si uno sigue los discursos de campaña ahora, no está en general en el debate público de ninguna propuesta que diga yo solo voy a gobernar para los uruguayos de bien. Total. Decías lo de cómo nos ubicamos en Uruguay como uno de los países menos polarizados del mundo. Mencionás algo así como, por lejos, el menos polarizado de América y la cuarta democracia menos polarizada del mundo después de Noruega, Botsuana e Irlanda. ¿Cómo se mide eso? Bueno, es muy difícil de medir y muy difícil de comparar. Yo ahí tomo un índice de la Universidad de Gotemburgo que se llama BIDEM, que viene midiendo cada año y en realidad ellos lo miden a través de estudiosos de polarización y van comparando entre uno y otro país. Ahí Uruguay lo que tiene también en términos consistentes es que hace 35 años el índice es de 0 a 4 y Uruguay siempre estuvo abajo del 1. Argentina y Brasil están muy cerquita del 4, están en 3,7 cada uno, o sea, digo, el techo es 4, están ahí nomás, y Uruguay está muy cerca del piso. A veces sube un poquito, a veces baja un poquito, pero por supuesto, también la polarización es relativa. Entiendo también que, porque muchos también me han dicho, no, pero estamos más polarizados en Uruguay, los índices no lo muestran tan claramente. Nosotros en el estudio que hicimos el año pasado, y te hago una referencia sobre eso, era sobre redes sociales, claro. Y lo que sí veíamos en Twitter es que la dinámica uruguaya tenía cierta similitud con otros países, ahí sí, en el sentido que había dos polos claramente separados. Por un lado, todo lo que responde a la coalición multicolor, y por otro lado, todo lo que responde al Frente Amplio como oposición, ¿no? Entonces, ahí sí generás una escena donde, si vos te informás a través de Twitter, ¿qué te llega? Lo de aquellos que están cerca. Los medios, en Uruguay, un poco contrabalancean eso, porque todo el tiempo es el encuentro con el otro. Es el encuentro con el otro con cosas que uno no comparte, e incluso, digo, siempre la gente acá lo hace mucho más sistemáticamente que yo, porque yo voy y vengo, en un momento lo estudié más sistemáticamente, pero todavía me sorprendo cuando prendo la tele, voy cambiando de canales y veo que las noticias son más o menos parecidas en los distintos canales, y lo mismo me pasa cuando entro a los sitios web. No, hay diferencias en algunos casos, pero todavía hay hechos que se imponen. Sí. El tema Artigas está, no importa, en Argentina el tema Artigas dependería de la afinidad del medio, bueno, si lo dan o no. Lo hablábamos en la previa, ¿no? Yo te decía, de acá, cuando queremos hacernos una idea o tratar de tener una composición de escenario de Argentina, si vamos por los medios, uno siente que tiene que mirar de los dos lados, ¿no? Un medio que sea hoy en día más oficialista y otro medio que sea más de oposición, y ahí hacerse una idea del panorama completo. Vos lo que decís de acá, eso no pasa en los medios, ¿no? No. Ahí es como una frontera que justamente, o tienen un rol en eso que mencionás, ¿no? De jugar cierto equilibrio, porque no está marcado la discusión profesional con respecto a esa polarización, ¿no? Sí. Tal como existe allá. Pero siguiendo con el índice, una pregunta más para situarnos en el mundo. ¿Quién está liderando en polarización? Mencionabas cómo estaba más o menos Argentina y Brasil. Estados Unidos, ¿dónde estaría ahí? También está ahí muy cerca. Cerca del 4. Muy cerca, y digo, hay algo de la polarización que a veces lo pensamos como una polarización política, que obviamente es política, pero también se transforma en polarización social, ¿no? En Estados Unidos está bien estudiado como cada vez crece más la gente que, o sea, una forma en que se mide la polarización social es, ¿aceptarías que tu hija, tu hijo se case con, si vos sos demócrata, con un republicano o al revés? Y cada vez crece más la idea de que no quiero tener ningún vínculo. Incluso hay ciudades que se autoproclaman como más demócratas, más republicanas. En eso, por ejemplo, en Argentina ese fenómeno, por ejemplo, no se da. Todavía es la integración urbana, o sea, los espacios urbanos. Bueno, sigue habiendo mucha mezcla. Es un fenómeno en Estados Unidos, se empieza a hablar de eso, ¿no? De gente que se muda
Sí. por Sí, estar sí, en, sí, por claro. no sentirse afín al estado en el que está, ¿no? Claro, por la ideología que hay o demócrata o republicano en ese estado. Vos decís, todavía ustedes en Argentina eso no se da, no se Eso no se da, lo cual no quiere decir que ¿Y no en haya los una vínculos polarización. sociales así más en el día a día? Sí, eso se ha generado, pero diría, eso en Argentina no es nuevo. Eso en Argentina viene de 2012, por lo menos, algunos lo dicen de 2008, a mí me gusta decirlo desde 2012, que es cuando se separa claramente la escena mediática entre oficialistas y opositores, cambiando de un lado al otro, con lo que en el periodismo se habla del watchdog, ¿no? Del perro guardián, del periodismo que tiene que investigar. Y en Argentina yo digo que hay un watchdog selectivo, donde en realidad vos o haces oficialismo u oposición de la oposición. En general el periodismo siempre es opositor, pero a veces es controla al gobierno, pero también si el gobierno es de tu propio color, controlás a la oposición. Entonces ahí hay algo muy, muy complicado en la Argentina que ya estructuró el espacio público y que aparte me parece que hay algo interesante, porque esa tendencia la llevan al extremo las redes sociales. Las redes sociales, ¿por qué? Porque siempre somos mayoría por los barrios por los que circulamos, porque siempre tratamos de recibir estímulos que nos digan lo que nosotros más o menos pensamos y nos queda bien. Y los medios, por ejemplo en Uruguay, muchas veces implican escuchar cosas con las que uno no está de acuerdo. La agenda informativa, hay noticias que me parecen bien, traen agua para mi molino y otras que no. Y en eso todavía esa confrontación con una escena pública más amplia, donde no todos piensan como yo, es también lo que amortigua un poco la polarización. Pero me parece que también ahí hay una cuestión importante, que es pensar que en Argentina esa idea de que la gente solo podía escuchar con las cosas con las que estaba de acuerdo, los produjeron los medios antes que las redes sociales. Uh-huh. Los estudios más de Estados Unidos, que en general es lo que nos suele pasar en la academia, muchas de las cosas se estudian en Estados Unidos y se piensa que todos somos como Estados Unidos. No somos como Estados Unidos todos. Y en Estados Unidos se muestra, bueno, los medios son los que pueden ponerle trabas a esta lógica de las redes sociales. Bueno, en Uruguay yo veo algo en ese sentido, claramente, pero aparte veo una lógica expandida, repartida y mucho menos partidizada que lo que tienen los medios en Estados Unidos. Pero en Argentina los veo al revés, los veo como productores de la polarización política, en la que después se montan y después funciona en términos de audiencia. Las audiencias funcionan así. Ha habido experiencias en los últimos años de Argentina de intentar colocarse en el medio, en el centro, de tener una agenda informativa más genérica, y funcionó muy mal en términos de audiencia, muy mal. Hoy, aquí en Perspectiva, estamos hablando de polarización. Hablamos mucho de este tema, alertamos sobre un aumento de la crispación política, pero lo hacemos a partir de una percepción. ¿Cómo lo ven los propios políticos? ¿Hay en realidad tanta diferencia entre las posturas de los distintos partidos? De eso estamos conversando con el politólogo argentino Iván Juliáquer, que es justamente el autor de este estudio. Acá nos conocemos todos: dirigencia política, debate público y polarización política en Uruguay. Es una investigación que edita la organización Frederick Ebert. Iván, vayamos ahora sí a el estudio, a los datos concretos que relevaste y cómo llevaste a cabo esta investigación, la más reciente. Hiciste entrevistas con distintos actores políticos, más de 30 actores de todo el espectro político, la mayoría legisladores, pero también ministros y presidentes de los partidos políticos. Sí. Por ahí fueron entrevistas cuantitativas y cualitativas de las dos, digamos. Sí, en realidad más cualitativas, básicamente cualitativas, donde hicimos varias preguntas que eran todas las mismas para todos. O sea, era estructurada la entrevista, y bueno, a veces iba para un lado, iba para otro, a veces necesitábamos alguna aclaración, pero en general se les preguntó a todos más o menos lo mismo. Eran entrevistas de 1 hora, un poco más. En general hubo muy buena predisposición, fue muy, muy sencillo, si uno compara con otros casos, llegar a poder charlar. Y también es interesante en ese sentido, bueno, entrevistamos a gente del Frente Amplio, del Partido Colorado, sí, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. En general tratamos de tener cierta cuota de representatividad.
Y bueno, como decías, entrevistamos también a presidentes de los partidos, y lo que notamos también es que los partidos tienen razón de ser. O sea, en general, las personas de los partidos tienen algunas diferencias, pero muchas cosas coinciden entre sí. Pero también es interesante que en muchas cosas, partidos que uno diría que están en las antípodas coinciden en varios puntos. Vayamos a eso, vamos a profundizar en eso. A ver, un dato que definís como clave que se extrae del estudio es que la gran mayoría de los dirigentes consideran que es fácil o muy fácil conversar con sus adversarios políticos. ¿Por qué lo resaltas puntualmente? Bueno, esa es una pregunta que uno hace en un esquema de polarización. Porque cuando lo que se discute más que el qué es el quién, es cuando ya uno dice que entraste en una polarización afectiva y ni siquiera ideológica. Pues digamos, en un sentido, la polarización ideológica, si fuéramos muy maniqueos, sí, es la que en general uno piensa que es más buena que mala. Porque claro, bueno, no sé, yo quiero que intervenga más el Estado, yo quiero que intervenga menos. Yo quiero, no sé, dar más ayudas sociales, yo quiero dar menos. Por decir algo, ¿no? Bueno, y uno elige en función de eso, qué vota, qué no. Ahora, la polarización afectiva es cuando uno rechaza al otro. Hay quienes llaman la polarización afectiva, como dicen, los partidos reemplazaron hoy lo que en otro momento se daba en términos de racismo, por ejemplo. claro. Y hoy es mucho más fácil decir, no, este es blanco, no le hablo, este es frente amplista, no le hablo. Y bueno, insultos que vengan entre paréntesis después, que decir, o sea, no sé, todas cosas que uno podría asociar a cosas que no se pueden decir tan fácilmente. Como, por ejemplo, la discriminación por el color de piel, ¿no? Entonces, eso reemplazó en algún sentido esa polarización afectiva, donde lo que se rechaza no es lo que el otro piensa, sino quién es el otro. Y lo del otro me genera algo como más desde el estómago que desde la cabeza. Vos planteás ahí que hay como un reconocimiento y respeto, ¿no?, entre los actores. Claro, y entonces Eso, ahí por eso lo marcás como un sí, punto por supuesto. distintivo. Entonces ahí la pregunta era, ¿es fácil hablar con el otro político? O sea, a los frente amplistas le preguntábamos con el gobierno, a los del gobierno de distintos partidos le preguntábamos hablar con la oposición, y 3/4 de la muestra dijo, o sea, el 75% de los entrevistados dijo, sí, es fácil. Y la mitad dijo, es muy fácil. Entonces eso, bueno, digo, si uno fuera Brasil, si uno fuera Argentina, claramente no sería la respuesta. Si uno fuera Estados Unidos, tampoco sería la respuesta. En Uruguay hay una idea de que con el otro se puede charlar. Después algunos me aclaraban y me decían, sí, hablar es facilísimo. Después no estoy para nada de acuerdo, nosotros queremos esto y ellos hacen eso. Bueno, la política es eso. La política no es que todos estén de acuerdo, pero bueno, eso amortigua. Y también una cosa que para mí es clave de Uruguay es la cantidad de mediaciones que hay permanentemente. Ajá. Es decir, están los sectores dentro de los partidos. Hay que negociar con ellos. Después está tu partido. Después, si estás en una coalición, tenés que negociar con los otros de la coalición. Entonces, Claro. el que polariza llega un momento que tiene que negociar con tantos actores que va generando acuerdo. Y esa dinámica de tantos acuerdos, de mesas compartidas, donde escuchás al otro permanentemente. Lo escuchás en las mesas compartidas, lo escuchás, pero no solo en el Parlamento, digamos, porque hablé mucho con los parlamentos, Sí. sino en los medios, en mesas de debate que se arman en distintos lugares. Esa cosa que tiene Uruguay me parece muy importante y por eso el informe se llama Acá nos conocemos todos. Porque Eso varios iba a en algún momento resaltar, decían, bueno, pero vos te insultás con el otro, qué sé yo, y al otro día lo ves. También me lo podían decir respecto a la corrupción. Decían, bueno, acá nos conocemos todos. Si vos te das cuenta que uno empieza a tener otro auto, empieza a viajar mucho, empieza no sé qué, a tener otro auto, digo, auto que puede cambiar, ¿no? ¿Se entiende? No, ¿Se entiende? que llame la atención, Sí, que sea bueno, ostensible su está bueno. cambio en el estilo de Ahí vida. uno empieza, tiene una posibilidad de la cercanía que hace que también haya ciertos pararrayos. Y esa idea, de nuevo, quizás esto lo hablábamos fuera del aire, esto es lo que piensan la dirigencia política. Y en Uruguay tenemos también algo que es muy distinto de otros países, de toda América Latina, diría, o de la enorme mayoría de América Latina, que es la centralidad de los partidos. Ujú. Los partidos tienen una raigambre social, una cantidad de una distribución territorial, una capacidad de representar intereses y de agregar intereses, como dice el politólogo uruguayo que vive en Chile, Juan Pablo Luna, que también hace que, bueno, uno piense que parte de lo que expresan estos dirigentes es parte de lo que pasa por abajo. Ahora, el estudio no es sobre lo que pasa por abajo y es un Claro. gran interrogante. O sea, puede ser que la sociedad esté más polarizada y que la dirigencia no lo esté.
Es interesante ese punto que marcas. Ahí está. El estudio ahora se enfoca en la dirigencia, claramente, no en el otro nivel. Pero te iba a preguntar ya que lo traes, ese concepto, ¿no? Ese peso de los partidos. Acá valoramos mucho, ¿no? Y partidos de larga tradición, de muchos años ya, porque hasta los más nuevos, o sea, si uno piensa en términos, ahora Cabildo Abierto ya está arraigado en el sistema político, el Frente Amplio, 50 y pico de años, también muy instalado. Eso, y esa representatividad que decís, acá siempre lo tendemos a magnificar y a decir como algo muy valioso. Los beneficios ya los tenemos claro. Ahora, puede que justamente ese rol de los partidos políticos complique en algún otro sentido para plantear ideas o temas disruptivos. Me refiero, mira, por ejemplo, a ver, voy a tomar como ejemplo este mensaje de Gustavo, que hoy temprano decía, muy interesante el trabajo sobre la polarización política, quisiera poder leerlo. A priori, la poca polarización política en Uruguay tiene varios puntos a favor, permitiendo que algunos aspectos de la conducción económica, por ejemplo, sean casi una política de Estado. Pero hay una parte muy oscura atrás, que es la dificultad de denunciar cosas que los partidos mayoritariamente comparten responsabilidades, que es el caso de los delitos ambientales, cuya ley, bueno, parece que se va a postergar otra vez. Pienso en este ejemplo, ¿no? Pero puede haber otros. Efectivamente, hay algo que uno podría pensar. Bueno, ante los riesgos que tiene la democracia en otros países, uno ve que en Uruguay hay un arraigo, hay una posibilidad de no deslegitimar al otro, de no descalificar al otro. Hay algunos que sí, digo, te decía, 75% dice que es fácil o muy fácil hablar con la oposición, uh-huh. El resto hay un cuarto que no. Pero digo, uno podría pensar, bueno, hay varios acuerdos, hay un acuerdo de que no va a cambiar todo de un día para otro. Incluso esto, digo, en temas que no polariza el grado de intervención del Estado en la economía, no polariza el grado de impuestos que hay, no polariza si las empresas tienen que seguir siendo empresas de servicio, las empresas de servicios públicos, tienen que seguir estando en manos del Estado. Esas tres cosas hay acuerdo entre los distintos partidos políticos en Uruguay. Ahora, también uno podría decir, pongamos, acá traían el ejemplo de lo ambiental, pero uno también podría pensar, bueno, no sé, alguien podría decir, no necesitas cobrar menos impuestos para desarrollar no sé cuánto, uh-huh. No necesitas que el Estado intervenga más para reducir la pobreza infantil. Por ejemplo, digo, no sé, traigo temas por decir, bueno, por supuesto que ahí hay algo en esos acuerdos que también siempre están dejando de costado otras cosas, y por supuesto la pregunta ahí es, bueno, el consenso con una dosis de conflicto y que algunas cosas puedan modificarse. Pero siempre modificar. Me parece que es el equilibrio, ¿no? Que puede aparecer en distintas cuestiones, y efectivamente es una gran pregunta que me parece no tiene una solución perfecta. Mencionabas el tema económico. Ese es uno de los ejes que vos preguntás, ¿no? Dentro de la investigación. En economía aparece a primera vista un consenso generalizado. Por ejemplo, hay mucha coincidencia en el rol que debe jugar el Estado en la economía, en el que el Estado debe manejar las empresas públicas, decías, y en la carga impositiva, que es básicamente adecuada, ¿no? Se tiende a pensar en eso. Sí. Son puntos que en otros países causan discordia, ¿no? Lo estamos viendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Vos lo señalabas. El rol del Estado juega un peso central, o sea, en la polarización y en la discrepancia política. Sí, digo, con todas las salvedades que hay que hacer con las encuestas en general y con las encuestas en Argentina en particular. Justo leía una encuesta de Subán Córdoba, que es una consultora argentina, que decía, la mitad de los votantes de Milei hoy dice, o sea, hay una pregunta que es, ¿votaste a Milei para que destruya el Estado desde adentro? Y la mitad de la gente dice sí. Digamos, ¿no? Pongamos que sea un 25%, si Milei tuviera cerca del 50% de imagen positiva. Bueno, digo, es una ruptura de acuerdos, claro. ¿No? Claramente. Hay una decisión programática ahí fuerte y un presidente permanentemente que dice que el Estado es una organización criminal, ¿no? Entonces digo, a ese nivel, por supuesto, bueno, lo de Uruguay es como muy difícil colocarlo en diálogo. Pero en principio es interesante porque no llegan por las mismas vías a la carga impositiva. Uh-huh. Algunos frente amplistas me decían, recuerdo uno, no voy a dar el nombre porque es parte de la gracia del informe, que están los nombres de quienes entrevistamos, pero no quién dijo cada cosa. Uno me decía, mirá, la verdad es que nosotros nos gustaría que el Estado resuelva más esto, lo otro,
pero ya en los impuestos llegaron al tope, límite. no se puede más que esto. Y blancos que me decían, nosotros queríamos bajar impuestos, reducir impuestos, qué sé yo, y la pandemia. Con la pandemia descubrimos que tenemos un Estado presente y que ese Estado tiene que seguir así y que para eso necesitas impuestos y que por lo tanto, o sea, no pudimos hacer eso que algunos pensamos que había que hacer. Bueno, y entonces, digo, llegaron por caminos distintos. Claro, pero llegaron a decir, bueno, esto es lo que hay. El nivel adecuado Hay de un tributación. hay un pacto de ciertos acuerdos básicos en Uruguay que están naturalizados. Porque, de hecho, por ejemplo, cosas que polarizan, que son las ayudas sociales o los Bueno, o el eso sí lo sindicalismo. marcas, ¿no? Las ayudas sociales aparece. De todas formas, no es como algo, bueno, ayudas sociales sí o no, Claro. ¿no? Es un matiz. Sí. En el oficialismo, vos decís, entienden que son suficientes las ayudas sociales, y si vas a la oposición, al Frente Amplio, dice se necesita más ayuda social. Sí. Es por ahí, digamos. Sí, para el Frente Amplio son insuficientes, claramente para todo el Frente Amplio y para toda la coalición multicolor son suficientes. También la pregunta podría haber sido, son excesivas. Es cierto también que en el aprendizaje de la gestión del gobierno, digamos, aprendizaje no porque no supieran, sino por cómo lo dicen los propios dirigentes, ¿no? Aprendimos, qué sé yo, algunos decían, bueno, para mí también era un exceso, pero bueno, después de haber gobernado ya 4 años, dicen, bueno, lo que hay es suficiente, ¿no? No quisiéramos cortarlo, pero tampoco nos parecería que tendría que tener más. Sí, efectivamente, tampoco es tan polarizante. Después, otros temas donde sí, por ejemplo, generan, en otros países sí generan una polarización muy fuerte, tiene que ver con feminismo y aborto, ¿no? Temas de la agenda pública y política que están muy presentes, pero tú señalás en algún momento algo así como, bueno, en Uruguay hay un valor que es cuando la ley ya pasó a ser ley, se considera un derecho, ¿no? Y no se tiende a cambiar después de que se instauró ese, o que se dio ese paso, ¿no? Sí. Y en ambos temas, excepto por alguna cosa de Cabildo Abierto, no viste grandes diferencias. No, ahí, digo, lo que pasa con feminismo y con el aborto tiene más apoyo que el feminismo, digamos, ¿no? El aborto legal. Y ahí hay una posición coincidente en Cabildo Abierto, que es rechazar el feminismo de plano y rechazar la legalización del aborto de plano. Mientras que en los otros 3 partidos, en los Colorados, Blancos y Frente Amplistas, en general hay una posición muy, muy de acuerdo con el aborto. En algunos casos, en cada partido hay algunos que no, pero la enorme mayoría sí. Y con el feminismo hay posiciones más repartidas, pero diría que están más cercanos Colorados, Blancos y Frente Amplistas que Cabildo Abierto. Y si uno piensa la emergencia de Bolsonaro, si uno piensa la emergencia de Milei, el antifeminismo fue fundamental. Uh-huh. Articuló gran parte de esos movimientos políticos y en eso Cabildo pareciera tener cierto parentesco con esos valores culturales, digamos, no solo en términos de valores culturales, con lo cual ahí hasta incluso se rompe quién está con quién, y también uno podría pensar, y ahí salto a otra pregunta que hacíamos, que era cómo evaluaban la salida de la dictadura y la cuestión de los derechos humanos, cómo lo tramitó Uruguay. Y ahí blancos y frente amplistas eran más críticos, hay opiniones más diversas, en general no del todo de decir que son un desastre o qué mal que estuvieron, sino decir, bueno, con matices estuvo bien o no estuvo tan bien, o estuvo mal, pero no muy mal. Ahí en realidad coinciden más blancos y frente amplistas que colorados y cabildantes, que están muy de acuerdo con esas dos cuestiones. Ahí van cambiando también la diferencia. Pero también hay algo que vos nombrabas y que quisiera contar una pequeñísima anécdota, que es, vos decías, cuando pasa una ley se toma como algo que ya pasó. Es una política de Estado. Yo me acuerdo cuando vine, 2014 habrá sido, bueno, yo estaba haciendo entrevistas a periodistas, políticos, dueños de medios, y fui a la torre ejecutiva, ¿no? El presidente era Mujica, y había en el subsuelo, o en la planta baja, ya no me acuerdo, perdón a quienes conocen bien la torre ejecutiva, que encima está acá enfrente, una muestra de los, no me acuerdo cuántos años, de la relación entre Uruguay y China. Ajá. Y había fotos de todos los presidentes en su vínculo con China. Y yo viniendo de Argentina no podía entender cómo
había presidentes de distintos colores políticos. Digo, Que bueno, en esto hay tenido ahí algo, e incluso diría algo. La primera pregunta que hacemos en todo el estudio es, ¿cómo ves el estado del debate público en Uruguay y el estado de la democracia? Y todos decían, la democracia en Uruguay es fundamental. Digamos, tanto Bolsonaro como Milei son personas que no reivindican la democracia. Digamos, ¿no? También eso me parece que es importante. Acá es un credo en Uruguay, y me parece que es un credo repartido. La democracia es un montón de cosas, es instituciones, partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero también es creer en eso. Necesita cierta dosis, si vale, en el país laico, religiosa, y creo que en eso los políticos lo tienen. O sea, hay algo de cantarle a la democracia, de seguir escribiéndole canciones, y me parece que eso se ve en distintos actores. Tomo algunos de los otros temas, nada más para consignarlos, pero en diferencias, ¿no? Uno de los temas donde hay divisiones más importantes es en cuanto al sindicalismo, vos lo comentabas. Allí, ¿qué percepciones a grandes rasgos? Bueno, voy cortito, ¿no? Sí. Sí. No, sindicalismo para el Frente Amplio tiene una visión muy positiva, cree que amplía la democracia, que permite que se escuche la voz de los trabajadores, distintos sectores sociales, y en general desde el gobierno, o desde los partidos que conforman el gobierno, hay una visión negativa o muy negativa, donde dicen que, bueno, hay una frase típica, que a ver si la digo bien, porque a veces me equivoco el orden de los factores, pero que antes se decía que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio, y que ahora el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, ¿no? Como que eso es una frase que me repitieron distintos actores, que lo toman como válido, y que incluso me parece que es algo programático. O sea, cómo te paras ante los sindicatos, o ante el sindicalismo, mejor dicho, y cómo se para, por un lado, el Frente Amplio, y cómo se para la coalición multicolor. Me parece que ahí, en términos ideológicos, hay algo que es consistente también con la distinción entre izquierdas y derechas. Y después, en lo que tiene que ver en nivel de corrupción, sí, también hay diferencias, ¿no? Aparece importante, también porque vos preguntás por en las últimas décadas, algo así, ¿no? Y enseguida se tendía a agarrar, bueno, pensar en el último periodo en este periodo de gobierno concretamente, ¿no? Sí, la pregunta era bien general, ¿cree que en Uruguay aumentó la corrupción en las últimas décadas? Digo, uno podría pensar, no sé, del siglo XX, qué sé yo, hubo un gobierno colorado, 3 gobiernos frente amplistas, uno de la coalición o del Partido Nacional, y sin embargo todos respondían sobre este gobierno, y desde los sectores, desde los dirigentes nucleados en la coalición multicolor, todos decían, no aumentó, decían sí, hubo casos, nombraban algunos casos como Marcet o Astesiano, y decían, pero bueno, son casos puntuales que no... Y desde el Frente Amplio se decía, sí, creció un montón durante este gobierno. Digo, ahí sí hay un claro tema que a la vez no es un tema tan programático, digamos, ¿no? Es una categoría casi moral, diferente, donde me parece que también había claramente una posición muy diferenciada, que también es interesante pensar, si en algún momento se da el cambio de color político, pensar qué dirían unos y otros actores, si unos son oficialistas y otros son opositores, porque acá, digo, son partidos, pero también unos están en un lugar y otros están en otro, y eso seguramente también cambia qué se defiende o qué se critica. Para terminar, Iván, te iba a preguntar, a ver, como conclusión general, digamos así, yo te decía en la previa fuera de micrófono, los argentinos a veces tienden a idealizarnos, ¿no? Pero vos llevas años estudiando Uruguay también. ¿Qué conclusión destacás? O, por ejemplo, ante la pregunta de un oyente sobre... ¿Tenemos que preocuparnos sobre el grado de polarización que existe hoy en la sociedad uruguaya? A partir del análisis que vos hiciste, a partir de las consultas y de esto que estás describiendo, ¿qué contestarías? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Obviamente, pero digo, si pudiera, voy a responder desde mis sospechas. Creo que hay algo con la escena pública que está pasando en distintos países y a nivel mundial, que es la deshumanización de los otros. Por propias lógicas, por el vínculo que tenemos con la tecnología, porque cada vez estamos más con los que están más o menos como nosotros, porque cada vez nos frustra más escuchar a otros que no piensan como nosotros, que hacen cosas distintas. Los rechazamos y tenemos a 2 clics o en la mano directamente la posibilidad de rechazar todo eso que nos genera polarización. Entonces, me parece que en ese sentido,
la dinámica uruguaya muestra, y me parece que eso es interesante, porque a veces, digo, viviendo en Argentina, a veces es apabullante la realidad en el sentido de decir, bueno, el mundo ahora es así, digamos, y ahora uno podía pensar, bueno, el mundo es así, Milei, Trump, Bolsonaro, pero uno también puede pensar que no necesariamente, que por supuesto hay algo de la lógica del vínculo entre medios digitales y política que está favoreciendo la emergencia de ciertas figuras, pero que también hay otras cosas y que la escena pública no es solo Twitter o no es solo TikTok, también es otros medios, el encuentro con otros, el diálogo entre los partidos, y ahí me parece que Uruguay tiene un músculo que otros actores no tienen. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sabemos. Tampoco sabemos si lo otro es para siempre o es pasajero. Digamos, me parece que es un momento de mucho cambio, donde vemos opciones radicalizadas creciendo y sobre todo deshumanizantes en este grado. Digo, yo al principio nombraba la polarización, en algunos casos es similar a la que teníamos antes de las dictaduras, y eso es preocupante para la democracia, pero Uruguay, que ha sido durante mucho tiempo un bastión de la democracia, un espacio de el país de los consensos, por decirlo de alguna forma, bueno, ¿cómo hace para convivir con asumir estas nuevas identidades, estas nuevas posibilidades, y a la vez sostener un diálogo público robusto donde se pueda hablar con el otro, disentir, que haya conflicto político también, pero que el otro no sea no sea deshumanizado? Me parece que ahí todavía Uruguay vemos una diferencia. Hay figuras que polarizan, hay figuras que constituyen una carrera a partir de insultar a los otros. En Uruguay sí las hay. ¿Son dominantes? No. Entonces me parece que por ahí viene el camino, no sabemos todavía, pero yo creo que en el cortísimo plazo, y creo que el próximo periodo de gobierno, y hasta me animo a decir un poco más adelante, todavía creo que Uruguay está a resguardo. Iván Juliáquer, politólogo, autor de Acá nos conocemos todos, Dirigencia Política, Debate Público y Polarización Política en Uruguay, que edita la organización Frederick Ebert. Gracias, gracias Iván, un placer conversar y volvemos a charlar en cualquier momento. Después me contarás a ver por dónde sigue la siguiente investigación entonces, porque es bien interesante tener tu visión sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias por la charla, por este momento, así que bueno, muchas gracias.